Entonces, lo primero que nos decía el primer capítulo es qué es la comunicación, que es un proceso de crear, compartir significados mediante el uso de símbolos. Entonces, yo considero que aquí lo más importante es que nosotros busquemos una comunicación efectiva. La comunicación es básica para todo, ¿verdad? Para los negocios, para nuestras relaciones personales, nuestro día a día. Nos damos cuenta que queremos transmitir siempre un mensaje y que llegue a un receptor y que este receptor nos entienda. Muchas veces Correcto. ese mensaje no llega de la mejor manera o nuestro receptor no lo entiende como nosotros pensamos y es ahí donde se dan las confusiones. Entonces, siempre tratamos la manera de tener una adecuada comunicación, aunque algunas veces esta se puede distorsionar. ¿Qué piensa usted de la comunicación? ¿Cómo la ve usted en su vida laboral, personal? Pues mire, prácticamente en el caso de todo ser humano me imagino que está inherente, pues está en el diario vivir y el tener quizás, como usted dice, la buena comunicación, buen entendimiento de lo que uno quiere transmitir, quizás es la base, lo más importante de todo, porque no solo en el hogar, en la familia, se transmiten, bueno, se comunica adecuadamente, pues las cosas van bien, ¿no? Y al igual Ujú. que en los negocios, yo pienso de que en el caso de la industria en la cual yo me desarrollo, el que yo pueda dar un mensaje adecuado y quizás llamaría certero, pues lo que yo quiero transmitir, la idea que yo quiero dar, es básica, ¿verdad? Para que en un momento dado el quien recibe la comunicación que yo le estoy dando, pues no tenga duda de lo que yo estoy hablando, ¿no? Sí, así es. Y vemos, básicamente ese es el proceso de comunicación, que siempre necesitamos tener tanto un iniciador como un intérprete. Siempre vamos a tener a dos personas que se van a comunicar. Vemos que cada uno tiene el sí mismo, su propia identidad. Cada quien tiene un aprendizaje, tiene un conocimiento, una forma de ver las cosas, cierta percepción, valores, creencias. Entonces, desde nuestro sí mismo vamos a interpretar lo que nos están tratando de decir. Por nuestra propia experiencia puede ser que nosotros creamos que nos están dando un mensaje o lo interpretemos a nuestra manera de ver las cosas. Entonces, siempre vamos a tener un mensaje que es la comunicación principal, son todos esos símbolos, todos esos gestos, todo eso que queremos descifrar. Va a haber una codificación y decodificación para poder llevar a cabo este mensaje, para poder recibirlo. Por otro lado, hay distintos canales de comunicación. Generalmente sabemos que una comunicación directa es la mejor, una comunicación persona con persona es una comunicación con más riqueza, es donde se pueden ver más elementos, donde se puede aportar más, se puede interpretar de una mejor manera, pero también hoy en día vemos que las Claro. comunicaciones están avanzadas y no necesitamos viajar para tener una reunión como la del día de hoy, por ejemplo. Sí, Eh, Tenemos definitivamente. la cultura, ¿verdad? Que nos afecta también, nos influye la cultura, nuestra manera de ver las cosas, nuestros valores, nuestra manera de ser, de comportarnos, también eso influye en nuestra comunicación. No podemos evitar el ruido, a veces hay distractores, a veces el ruido en una comunicación como la que tenemos puede ser el mismo clima, ¿verdad? Que nos dañe la comunicación, que no se escuche bien, que afecte todo esto. Y vemos que es muy importante la retroalimentación. Cuando nosotros damos un mensaje, siempre sería bueno
que verifiquemos si el mensaje se obtuvo de la manera correcta, si lo interpretaron de la manera correcta. Entonces por eso es básica la retroalimentación de lo que estamos diciendo. Y por último tenemos que nos movemos en un contexto, nos movemos en un espacio donde nuestra comunicación puede ser diferente. Si es una comunicación profesional, de trabajo, académica, puede ser muy diferente a una comunicación familiar, de amigos, una comunicación más relajada, podemos decir. Entonces, básicamente ese es el proceso de comunicación. No sé si usted quiere aportar algo a esto. No, la verdad que lo veo claro, más le voy a ser honesto yo. Por eso les decía que algo nuevo ya desmembrado en cada paso es sumamente interesante, ¿verdad? Que cómo se da la comunicación. Y bueno, y todo conlleva lo que usted mencionaba de hacerlo eficazmente, pues para que, y la retroalimentación, en el caso de mi negocio, lo que yo me desenvuelvo, la retroalimentación para nosotros es básica, porque de esa manera vemos, muchas veces lo llamamos si hemos vendido o no hemos vendido. Sí, tal vez por esa misma comunicación no se logren los objetivos si no se está llevando el mensaje correcto a los clientes. Correcto. Estos son los elementos, ¿verdad? Los que comentábamos, el emisor, intérprete, la codificación de codificación, el sí mismo, que tiene que ver con la personalidad, experiencias, identidad de una persona. Y el mensaje, que básicamente es la expresión simbólica de ideas, pensamientos y sentimientos. Correcto. Sabemos que hay comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que nosotros pues normalmente realizamos, ¿verdad? Cuando expresamos nuestro lenguaje, nuestro idioma. Es una comunicación frontal, directa. Pero también por otro lado está la comunicación no verbal, que son todos esos gestos, señas, eh, que vienen a completar o a complementar nuestro tipo de comunicación. Eh, Muchas veces podemos decir algo, pero cuando lo vemos lo podemos interpretar de otra manera. O también esto pues se puede dar con nuestro tono de voz. También nuestras expresiones pueden ser muy diferentes. Podemos decir lo mismo, pero puede variar nuestras expresiones. Pero vemos que la comunicación no verbal viene a enriquecer también la forma en que nos comunicamos para poder ver, por ejemplo, nuestras actitudes, cómo estamos nosotros interpretando un mensaje. Yo me imagino que en la parte de ventas usted ha de ver esto con sus clientes, cuando ellos tienen duda, cuando ellos no les parece algo, cuando ellos sí están de acuerdo con algo. Es más Sí, fácil de ver con este tipo de expresiones, ¿verdad? sí, de hecho hay mucho curso de técnicas de venta que, bueno, le llaman técnicas de visita también, que habla mucho sobre eso, ¿verdad? Muchas veces nuestro cliente, hasta la forma como se sienta, cómo se hace, recuesta para atrás cuando uno está hablando, dando el mensaje, todas esos gestos, esos son mensajes claros para ver si nosotros, o si el interés de lo que estamos hablando es del interés para nuestro cliente, ¿no? Sí, eso es muy importante. Esto nos viene a confirmar, pues, realmente si él está aceptando o no un producto. Sí, efectivamente, efectivamente, sí. De hecho, eh, como también yo me desarrollo hablando un poco de enfermedades crónicas, entonces mucho se da, mi comunicación mucho se da con estudios clínicos que, que tienen que tener un sustento científico, ¿verdad? Una evidencia y es ahí donde también uno
puede tener una mejor comunicación, en este caso, con un médico, ¿no? Con nuestro cliente. Correcto. Vamos a ver la parte de los canales de comunicación, que son los medios a través de los cuales se transmiten los mensajes. Entonces vemos que estos tienen estas características: la riqueza, la especificidad, la interactividad. Sí. Entonces, ¿qué recuerda de esto que se vio en el texto? Bueno, en el caso, me imagino que estamos hablando de un, de un mensaje eh, con un buen contenido y que sea específico en lo que nosotros queremos mencionar o no hablar. No sé si es lo correcto. Sobre el cual, perdón, En el caso de la especificidad, o sea, y la riqueza, un mensaje con un contenido como tal, un contenido adecuado, y concreto muchas veces de lo que se quiere hablar y específico de lo sí, que se quiere transmitir. también la especificidad lo podemos ver a quién va dirigido. Es el enfoque hacia qué público va dirigido. Si nosotros queremos hacer un mensaje para un grupo específico, por ejemplo, para esta clase, para los participantes de esta clase, eh, entonces tratamos de enviar ese mensaje únicamente a los participantes. Es muy diferente enviar un mensaje así a enviarlo a qué sé yo, a todos los estudiantes del programa de Ohio National. Ya nos extendemos más y debería cambiar nuestra forma también de transmitir el mensaje. Okay. Por otro lado, tenemos la interactividad. Esto significa que nuestro mensaje eh, puede ser transmitido por muchos medios, de una manera activa, de una manera creativa, más fluida. Eh, Nuestro mensaje únicamente no debería de, por ejemplo, con las comunicaciones que tenemos hoy, no tenemos que esperar hasta que el otro descifre el mensaje. Por ejemplo, enviamos un correo y tenemos que esperar a que esa comunicación llegue y sea contestada. O los chats, ¿verdad? Sí. Los chats sí son prácticamente más dinámicos. Podemos comunicarnos inmediatamente, o con las videoconferencias, podemos interactuar de una mejor manera. Es correcto, sí. Tenemos el ruido, que el ruido puede ser interno y externo. Interno puede ser por factores que a nosotros nos distraigan, ¿verdad? Por factores de pensamientos, ideas. Puede ser que nosotros queramos concentrarnos en un tema, pero estemos pensando en otros temas. O, o que tengamos ya ideas preconcebidas respecto a situaciones o intereses personales, y que esto no permita que la comunicación sea tan fluida. No, Ya fluido. tenemos cierto sesgo con esto. Pero Ujú. por otro lado están los factores externos, la bulla, el medio ambiente. Estamos en un edificio, hay tráfico, hay bulla de carros, y eso también impide que tengamos una buena y adecuada comunicación. Sí, es correcto. Y que es, bueno, es algo cotidiano, ¿no? Sí, es algo que hoy en día pasa mucho, ¿no? Es difícil que nosotros no tengamos ningún tipo de ruido de interferencia en nuestras comunicaciones. Sí, sí. El contexto, esto es donde se desarrolla nuestra comunicación, el escenario físico, el lugar exacto, en las aulas de una universidad, en una empresa, en la casa, donde es Ujú. que nos estamos comunicando. El escenario de la comunicación, esto trata de también bajo qué perspectiva nos estamos comunicando, si es en una perspectiva familiar, es una perspectiva laboral, es un contexto universitario. Y la, Cambia, ¿no? Ahí. Ujú. sí, Cambia. Todos esos son diferentes escenarios, ¿no? Ujú.
Sí, ¿por qué cree que cambia? Eh, por las personas pues con las cuales nos estamos comunicando. ¿Será? Sí, y la forma en que nos comunicamos va a cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos. No es lo mismo que, ajá, exacto, cuando me comunico con mi familia que cuando me comunico bueno, con usted, en, Correcto. en nuestra aula. Vemos también el tema de la cultura. Esto pues tal vez entre nosotros no varía tanto, es prácticamente lo mismo, pero vemos diferentes culturas, por ejemplo la cultura asiática. Ellos tienen sus normas y formas de comunicarse, entonces de repente nosotros entramos a una comunicación con un extranjero y tal vez a él no le van a agradar cosas de nosotros o a nosotros no nos van a agradar cosas de ellos, porque ellos tienen una manera particular de relacionarse. Vemos por ejemplo la cultura norteamericana, son más prácticos, son más sencillos, no Sí, se andan por las ramas, ¿verdad? Son más directos, van al grano, entonces tienen otra manera de comunicarse. En cambio ciertamente. vemos más en nuestra cultura, en nuestros países, que nos gustan más las relaciones, nos gusta más interactuar, nos gusta más, eh, Metemos mucho sentimiento sí, sentimientos, sentirnos en confianza, hacer bromas, somos más cercanos, pero eso tal vez a otras culturas no les gusta comunicarse de esa manera. sí, eso lo obvia. Muchas veces uno se le olvida con quién está hablando y ciertamente, por ejemplo, a nosotros los latinos que nos gusta mucho eh, hasta hacer broma, ¿verdad? Y sí, otras culturas son más serios, más fríos. Sí, son más directos, más tajantes, entonces es cuestión de aprender cómo es que se comunica cada cultura. Correcto. Vemos el escenario de la comunicación. Estos son los escenarios, el tipo de comunicación que nosotros tenemos. Está la comunicación intrapersonal, ese es el diálogo interno, es Sí, cómo nosotros mismos nos hablamos, nos conocemos, nos decimos las cosas, interpretamos el contexto y tenemos nuestro propio lenguaje. La comunicación interpersonal es cuando nosotros ya nos relacionamos con otras personas en el trabajo, con un cliente, ya son esas relaciones que nosotros establecemos ya prácticamente con otro tipo de personas. sí, Está la comunicación en pequeños grupos, grupos de trabajo, a veces cuando nos asignan alguna tarea específica en el trabajo, tenemos que ponernos de acuerdo, comunicarnos, poner las reglas, eh, y ver realmente si estamos entendiendo qué es lo que necesitamos de este equipo. La comunicación pública, ya cuando nos dirigimos a un auditorio, en una conferencia, en una presentación, en un trabajo, también hay ciertas normas y estándares de comunicación. Y la comunicación mediática, esto ya lo utilizamos mucho con las cuestiones digitales, con la televisión, la radio. Es otra manera también de darnos a entender, a transmitir nuestro mensaje a través del apoyo de ciertos medios. sí. ¿Qué tipo de comunicación considera Joaquín que usted utiliza o con cuál se siente más identificado? Pues fíjese que quizás lo que yo más podría utilizar es la interpersonal, ¿no? Ajá. Sí, es la que como yo más interactúo eh, con mis clientes, ¿verdad? Diariamente. Y en mi vida personal también. Correcto. Y la comunicación pública, ¿usted tiene algún tipo de seminarios o talleres o cuestiones que... Fíjese que sí, de hecho, sí, es parte de ello, ciertamente. Bueno, y hoy que lo comunica, lo habla me da esa idea, ciertamente yo pienso de que prácticamente los escenarios estos de comunicación
todos los pasamos, diría yo, casi todos, ¿no? Porque internamente también me hago una, una comunicación, ¿no? Yo mismo, ¿no? Me comunico con los demás, interrelaciono. En grupos pequeños también se me da mucho por mediante mi trabajo, un grupo de enfermeras, grupo inclusive de algunos médicos en los cuales podemos interactuar en pequeñas reuniones, ¿no? Quizá público, ya en masas grandes, pues salvo que esté participando en algún seminario, sí, sin duda. En los congresos médicos se da mucho nuestra participación en eso. Y bueno, y la comunicación de la radio, televisión, que son los más, bueno, y hoy en día, mediante los muchos. Excelente. Veamos esto también, características dinámicas del proceso de comunicación. Sabemos que la comunicación es transaccional. Los comunicadores emiten e interpretan los mensajes de manera simultánea. Vemos que la comunicación, al final de cuentas, es un interés por transmitir nuestras ideas, nuestros conceptos, que otros lo escuchen, pero también esas personas tienen el mismo interés de también transmitirnos sus ideas y conceptos, y también que nosotros asimilemos y escuchemos ese mensaje. Al final podemos verlo como una transacción. Vemos que es Sí, agradable cuando nosotros transmitimos ideas, nos sentimos escuchados, y también viceversa. Nosotros escuchamos los mensajes de otras personas, entonces muchas veces podría verse como una transacción de que ambos ganamos al momento de poder cada quien expresar nuestras ideas y quedar claros de que esas ideas sí se entendieron. Eh, la, com- correcto, sí. la comunicación es irreversible. Eh, Ahí sí que dicen que lo que decimos no se puede borrar, ¿verdad? Lamentablemente a veces cuando no decimos cosas adecuadas hacen daño, ¿verdad? Y ya no se pueden borrar. Lo que nosotros decimos, eso queda ahí marcado y no lo podemos Sí, sí. anular. Sí, lo que sale de la boca del hombre, para bien o para mal. Correcto, ya es algo que no se puede borrar. No es como un correo, un chat, algo que nos arrepentimos, no lo enviamos, lo podemos hasta modificar o maquillar, adecuar, pero no lo que decimos y a veces si lo decimos impulsivamente ahí se queda y pues puede tener un efecto. Sí, Es inevitable, la comunicación es inevitable porque somos seres sociales, por naturaleza no nos gusta aislarnos, no creo que podamos estar en una isla o en cualquier lugar sin tener ningún contacto con otro ser humano. Entonces, la comunicación siempre de alguna u otra manera se va a manifestar. Y por último es multidimensional. Esto quiere decir que importa tanto lo que decimos, el mensaje en sí, y cómo lo decimos. Entonces, podemos decir el mismo mensaje, pero si lo decimos de una mala manera, puede afectar. En el trabajo, por ejemplo, podemos pedirle favor a un colaborador que nos ayude con algo, pero si lo decimos de una buena manera, podemos lograr un mejor resultado. Y si lo decimos de una mala manera, puede que sí, la persona haga lo que le estamos pidiendo, pero de una mala gana o tal vez que no dé el resultado que nosotros que esperamos. esperamos, sí, también. Te da eso pues obviamente a nivel gerencial, ¿no? Con subordinados en el cual el poder decir las cosas con un buen tono y adecuadamente hace que todo funcione mejor. Sí, y eso genera mejores resultados. Vemos el desarrollo del sí mismo a través de la comunicación. Esto trata nos habla de qué tanto nosotros nos conocemos, sabemos cómo somos, cómo reaccionamos, cómo nos comunicamos.
Vemos que esta autoconciencia se da pues a raíz de nuestro crecimiento, a raíz de nuestra formación. Tal vez cuando somos recién nacidos no sabemos nada de esto, lo vamos aprendiendo. Poco a poco Sí, nos vamos dando cuenta quiénes son nuestros familiares, dónde vivimos, cómo nos relacionamos. Todo eso lo vamos aprendiendo con el tiempo. Y al final lo que construimos es un autoconcepto, es una imagen de nosotros, de qué percepciones tenemos de nosotros mismos y que también qué percepciones tiene la gente de nosotros. Eso es y lo que eso es nosotros importante, ¿no? creemos. Sí, Ujú. sí es importante que muchas veces obviamos que no solo somos solo nosotros, ¿no? Y hay una percepción que se tiene de uno que muchas veces pasa uno por alto. Sí, correcto. Puede ser que nosotros demos una buena imagen y la gente nos considere de una buena manera, o puede ser que nosotros demos una mala imagen y que la gente tenga un mal concepto de nosotros. Sí, sí, Esto es algo muy complejo, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos eh, actuamos de distintas maneras, tenemos distintas etapas, distintos momentos y no siempre actuamos de la mejor forma. Entonces puede ser que algún día, por ejemplo, vayamos al supermercado, estemos estresados, tengamos problemas, no nos atiendan bien y rematemos con la gente del supermercado. sí, Y tal vez nos mira algún vecino, algún amigo y dice, bueno, este es un ogro, ¿verdad? Es una persona intolerable que siempre anda de malas. Y tal vez nos vio sí. en una mala situación. Y tal vez la gente tiene una mala percepción de nosotros, pero esto pues es algo que nosotros nos vamos formando con nuestro actuar, con lo que vamos haciendo día con día. Pero es controlable, ¿no? Obviamente, que, que podemos cambiar, pues. Sí, sí, aprendemos de nuestros errores, de lo que vamos haciendo y podemos ir mejorando también nuestra forma de ser y ese mismo autoconcepto es muy importante para la comunicación. Si nosotros logramos tener un buen autoconcepto, nos podemos comunicar eh, de una mejor manera. Debemos vernos como los otros nos ven, a estos conceptos que están en las lecturas, el otro generalizado. Son las normas, valores de la sociedad, reglas sociales generales que se aplican a las conductas de comunicación. Por ejemplo, nosotros aprendemos cómo debemos comunicarnos en un grupo, en un salón de clases, ¿verdad? Aprendemos cómo participar, que tenemos que pedir la palabra de una manera ordenada. Aprendemos Sí. ciertas reglas del juego que nos van dando en los lugares donde nos desenvolvemos. Por otro lado está la profecía autocumplida, que es la tendencia a vivir según las expectativas que se crearon para nosotros. Esto puede ser favorable o desfavorable, puede ser que alguien tenga altas expectativas o que alguien nos motive para que logremos grandes retos y que nosotros lo veamos como una motivación y alcancemos esos retos. O puede ser que alguien nos ponga estándares, expectativas muy altas y no las cumplamos y nosotros nos frustremos. Entonces es algo que se da en la sociedad, que también nosotros podemos motivarnos o desmotivarnos según las expectativas que se tienen de nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, con los hijos se da, hay veces, lo queremos lo que uno quiere, lo que uno quiere para el hijo, pues las expectativas se las ponen muchas veces, pero realmente es lo que uno quiere, no lo que también muchas veces el hijo quiere. Sí, sí, eso pasa y sí, es complicado si el hijo no quiere esas expectativas, ¿no? Ahora, lo importante aquí es establecer en uno mismo y en los que lo rodean, los que uno ama, es, es que debe de tener esas expectativas altas siempre en la vida, ¿no? Así es. Sí, tal vez no importa qué es lo que le guste a la gente, pero que siempre Sí, aspire a tener altas expectativas en lo que le gusta, en lo que quiere hacer. es correcto.
vemos nuestra identidad, los tipos de identidad, cómo es que nosotros nos vamos diferenciando. Por ejemplo, vemos que nos diferenciamos por el origen étnico, el sexo, la familia, nuestras especializaciones académicas, religión, grupos políticos, educación, edad, pasatiempos, ocupaciones. Entonces vemos que todo esto va formando nuestra identidad. De acuerdo a, nos vamos segmentando o nos van segmentando según estas características que nosotros vamos teniendo. De lo más fuerte, las diferencias más fuertes, está la identidad de género, la identidad social y la identidad cultural. ¿Cómo considera usted que esto afecta a nuestro entorno o nuestra manera de comunicarnos? Bueno, sin duda, en el caso de la identidad de género, en la forma en cómo nos comunicamos, no es lo mismo digamos, con una sexo femenino que con un masculino, ¿no? Hay una diferente forma de comunicación en ese sentido. No es lo mismo con un caballero que con una mujer. Correcto. Y bueno, también en el caso de la identidad social, en el escenario que pues nos estamos desenvolviendo, también tendrá mucho que ver los diferentes escenarios para podernos comunicar adecuadamente, ¿no? No sé si estoy ahí en lo correcto. Así es. Sí, porque vemos que prácticamente la comunicación de las mujeres es diferente, ¿verdad? De por sí ellas son más comunicativas, más detallistas, son más amplias en comunicación. Es muy diferente a un hombre que es más directo, más práctico. Es totalmente diferente. Eh, También lo vemos en el plano social, dependiendo de los grupos donde nosotros estemos relacionados, también ahí va cambiando la comunicación. Puede ser una comunicación más formal o una comunicación más pasajera, más trivial, dependiendo con la gente que nos relacionemos. Vemos que en la comunicación hay suposiciones relativas a la entidad. Por ejemplo, la asignación de apodos, que es la extrapolación de un aspecto de nuestra identidad para describir todo nuestro ser. Vemos que esto a veces se da muy frecuentemente, se da más tal vez entre adolescentes, se ve alguna característica y se asume que la persona solo tiene esa característica, entonces se etiqueta de cierta manera a la persona. Lo mismo que un estereotipo, que se utilizan las etiquetas que caracterizan a las personas con base a los rasgos que se suponen compartir con su grupo. Entonces aquí solo se ve un factor y siempre se le trata de la misma manera a la persona por un factor únicamente. Cuando no se conoce a profundidad a la persona, no se conoce las cualidades que tiene y tal vez solo se fija en un defecto y se cree que esa persona solo tiene ese defecto. Sí, o puede ser también para bien en el caso del estereotipo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros los salvadoreños que siempre decían que vivimos con eso de el salvadoreño es trabajador, dicen en Estados Unidos. Ajá. Desde un estereotipo ya sí, positivo. Positivo, ¿verdad? Pero algo que no sucede aquí internamente en el país, pues porque aquí ya no quieren trabajar. Sí, es diferente. Por otros factores, obviamente. Ajá. Correcto, también se dan ese tipo de estereotipos. Vemos la autoconciencia, cómo la podemos mejorar. Y se mejora con estos aspectos: el revelarse a sí mismo en las relaciones, el darse a conocer de una manera más honesta, más directa, el ser uno más abierto a darse a conocer a las personas y a que también las personas se den a conocer. Esto vemos que es así.
En un trabajo, por ejemplo, cuando uno contrata a alguien o está comenzando una relación laboral, vemos que si uno es desconfiado, si uno no se comunica con la persona, si uno lo trata de una manera muy lejana, muy distante, la persona se comporta así, de esa manera. Tampoco vamos a pretender que nos tenga confianza. En cambio, si uno pues trata de darle confianza, de conocer más a la persona, de darle apoyo, de compartirle más cosas, la persona también puede abrirse y tener una mejor comunicación con uno. Sí, En- correcto. Sí, es muy cierto. Vemos el adoptar los roles significa el ponernos en el lugar de los otros, el tratar de entender a la otra persona prácticamente, de no solo ver nuestra posición, sino ver también qué piensa la otra persona, qué problemas le encuentra y qué situaciones puede con las que no esté de acuerdo en una situación. Interacción con los medios, esto nos hablaba de la televisión, los programas que a veces marcan tendencia, a veces nos enseñan cierta manera de comportarnos, eh, hacerse cargo de la autoestima, el que uno quiera mejorar su autoestima, el que uno se motive a sí mismo, se sienta apreciado para ser apreciado por los demás. Y vemos que aquí nos mencionaba una manera de conocernos según la ventana de Joari, que De esta es Joari, sí. una manera de darnos a conocer o cómo nos conocen las personas. Entonces hay varios escenarios. El escenario número uno, el público, es lo que yo Público. conozco de mí mismo y lo que los demás conocen. Este es un ambiente donde pues generalmente ahí damos a conocer los rasgos más eh, que no nos importa, era más públicos hacia la gente. Está también el escenario de lo que no conozco y lo que los demás conocen. Correcto. Este se le llama ciego. Tenemos el escenario oculto, lo que los otros no conocen y lo que yo conozco de Y mí lo que yo mismo. conozco. Sí. Mis secretos, mis cosas que no todo el mundo conoce. Y hay un escenario, lo que no conozco y lo que los otros no conocen, desconocido. A veces nosotros no sabemos cosas de nosotros mismos o que somos capaces de hacer hasta que afrontamos ciertas situaciones. Entonces es un Sí. territorio totalmente desconocido. De seguro, sin duda también, bueno, los mismos desafíos de la vida en cada uno de nosotros que nos va planteando en nuestro caminar, ¿no? Eh, nos sorprenden, nos sorprendemos a nosotros mismos, pues, por cómo lo sorteamos, algo que pensábamos que no podíamos y sí podemos hacerlo, ¿no? Correcto, a veces con las pruebas nos damos cuenta que sí podíamos superar una situación, pero hasta que lo pasamos nos damos cuenta de eso. Esta es la presentación de nuestro sí mismo ante los demás y vemos que damos una cara social ante las demás personas y esto es lo que de alguna manera buscamos o recibimos de la gente. Primer escenario, la confirmación, cuando las personas nos aceptan, nuestro mensaje es aceptado, entonces tenemos esa confirmación de las personas que sí están aceptándonos a nosotros, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras propuestas. Tenemos el otro escenario, el rechazo. Esto es cuando nuestras ideas contradicen a otras, a las ideas de otras personas, no nos aceptan, no Sí. aceptan nuestras ideas, entonces es otro escenario que se puede presentar con la gente. Y la ausencia de confirmación. Este es tal vez es un escenario más dramático porque aquí pues no se nos da el beneficio de la duda, sino simplemente se nos Nos ignora, ignoran, no nos se nos pone ignoran. en cuenta, no se nos escucha, no se quieren aceptar nuestras ideas ni ser escuchadas. Sí. Se da, eh, y eso es, sí, lo más dramático, como usted dice, porque es sumamente incómodo, bueno, en el ámbito, en cualquier ámbito, ¿no? Pero más que todo se da pues, en lo laboral, ¿verdad? Cuando un grupo de gente no, no, lo ignora, pues, y no comparte sus ideas, pues, o no le quiere tomar interés a sus ideas.
Sí, tenemos una propuesta de trabajo, algo, una nueva manera de hacer las cosas y ni siquiera somos escuchados por algún directivo, entonces ahí es donde se da esta ausencia de confirmación. Correcto. De los Sí, últimos temas que tenemos es esto de la percepción. La percepción es algo muy complejo para nosotros, es la manera en que nosotros le asignamos significado a esto, a las experiencias, a la información que nos dan nuestros sentidos. Entonces, de esto nos vamos a dar cuenta que cada quien mira las cosas de muy distinta manera. sí. ¿Y qué factores son los que influyen en esto? Los factores físicos, puede ser que nos fijemos en ciertos detalles, que tengamos preferencia para los detalles. La personalidad, cómo somos nosotros, qué nos atrae más, qué nos atrae menos. La cultura, también la cultura, nuestras creencias, valores, tradiciones, puede ser que nos inclinen a cierta preferencia, a cómo percibimos las cosas. ¿Cómo ve esto usted, Joaquín, en los negocios? ¿Cómo influye la percepción en los negocios? Pues mire, sin duda se da mucho, bueno, en el caso de mi campo que yo me desarrollo, eh, se da en cuanto a percibir prácticamente en cuanto me comunico con alguien sobre si estoy, eh, quizás lo podría decir, no sé si hablando de una manera o transmitiendo un mensaje científico adecuadamente o de lo que es realmente, y eso hace que, digamos, el médico eh, tenga, no sé si ahí aplicaría una percepción de la persona como, como más profesional que otras, no sé si se podría verse de esa manera. Sí, puede ser que se perciba la preparación, las ventajas de los productos que pueden ser superiores a lo que se está ofreciendo. Sí, sí. Bueno, también el caso de los factores físicos, ahí podría haber también, podría ser, Roberto, el hecho de que la misma presentación de la persona físicamente pueda dar una percepción al cliente de, de si es o viene representando a una empresa eh, con mayor, digamos, categoría o de mayor bagaje científico, digámoslo así. Podría darse eso. Sí, eso se puede dar también en cómo nos vea la gente, cómo nos vean los clientes. Puede tener distinta percepción nuestro cliente. O en el caso de la cultura también podría ser, me viene a la mente el hecho de que eh, pues yo que converso mucho sobre temas eh, que son muchas veces tabú, hablar de, bueno, ya no tanto, pues, pero hablar de, de VIH, de SIDA, de prevención, etcétera, Ujú. podría pues no gustar a ciertos clientes o a ciertas personas en cómo yo puedo abordarlo directamente, pues, o sea, como algo normal. Sí, sí, ahí depende también de su experiencia para poder abordar estos temas y que son temas sensibles que podrían afectar a alguno u otro cliente. Vemos que estos son los pasos en el proceso de la percepción. Eh, la selección, la organización, la interpretación y vemos que la percepción es lo primero que se da, es
que se centra en ciertos estímulos sensoriales y no en otros. O sea, como que se elige qué es lo que más le llama la atención de, del producto de una persona. Y vemos que aquí hay dos conceptos que se toman en cuenta en esto: la relevancia, la importancia que tiene esto para mi vida a nivel personal, y la llamatividad, Ya, todas las sensaciones que sobresalen en el entorno, que nos llama más la atención, por ejemplo, de un vehículo, el color, los complementos, la tecnología, el rendimiento, todo lo que podemos ver a simple vista. La organización tiene que ver con la ubicación de los estímulos en una estructura o categoría de conocimiento para darles un significado y para ayudar en la retención. Entonces, en este momento es cuando nuestra mente, nuestro cerebro comienza a, a transmitirnos, a ordenar, a decirnos qué es lo que nosotros percibimos con lo que estamos viendo. Tenemos la técnica de Gestalt, que está. que nos ayuda a esto, ¿verdad? Que nosotros podemos observar y tener una idea de lo que estamos observando. Y todo esto tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros estímulos, con lo que nosotros vemos de las situaciones, de las cosas. Así es como nosotros interpretamos, ¿verdad? Entonces vemos que esta es una técnica muy conocida, donde nosotros vamos interpretando o vamos como asimilando esto de la manera en que nosotros interpretamos y percibimos las cosas. Parte un pedazo de nuestra mente en eso. Correcto. Finalmente viene la interpretación, la etapa de la percepción en la cual determinamos el significado de un acontecimiento o una interacción. O sea, ya es la parte final, es donde nosotros ya le asignamos, pues, ya le asignamos un reconocimiento a lo que estamos percibiendo. Y finalmente tenemos este tipo de atribuciones de significado prejuiciosas. Estas son ciertas cuestiones que nosotros tomamos en cuenta, que nosotros con mucha frecuencia podemos caer en esto. Está primero el error fundamental de atribución del significado. Esto significa que nosotros le atribuimos un resultado a factores internos. Creemos que todo se debe más por factores internos y no por fuerzas externas. Por ejemplo, con los catedráticos, los docentes, nosotros tenemos algún docente que tiene que venir aquí puntualmente a las 6 de la tarde y no viene, ¿verdad? Estas son las horas, son las 7 y el docente no está dando su clase. Ah, no, Entonces, hay que ponerlo ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó? A lo mejor el tráfico tuvo que ver. ajá, pero aquí hacemos con este error fundamental de atribución, nosotros pensamos el docente es irresponsable, el docente siempre Claro. viene tarde, él es así, de plano que él por no quiere venir con nosotros, está fallando, pero Y de, y no de, vemos y qué de, pasó afuera, ¿verdad? sí. Y de paso no trae ni comida. Cabal, no nos trae refacción. Sí. Entonces, y tal vez no investigamos si sucedió un accidente a pocas cuadras aquí de la escuela y él está parado en el tráfico y tal vez no lo llamamos, no investigamos, no nos dimos cuenta que él había fallado porque él no quiso, sino porque él está ahí en el tráfico y no puede venir con nosotros. Sí, ciertamente. Ahí es cuando le decimos, a la voz, la regué con vos. Me equivoqué, si Me no me di cuenta equivoqué. de qué había pasado. Sí, sí. Está el prejuicio por la autocomplacencia. Esto es, nosotros atribuimos nuestras desgracias eh, no a nosotros mismos, sino a causas externas. Es todo lo contrario, ¿verdad? Es cuando pues uno viene tarde al trabajo pues le echa la culpa a todo lo que está pasando afuera. Por ejemplo, hay manifestaciones, hay mucho tráfico, está lloviendo, no podía salir de donde yo vivo. Entonces, Sí.
a veces pasa que también no nos hacemos responsables y queremos culpar a todo nuestro entorno, todo lo que está sucediendo alrededor, le echamos la culpa de lo que está pasando. Típico de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Salga más temprano y va a llegar temprano. Sí, También, si se es más previsor, pues se puede tomar estas consideraciones. sí, Esto es, viene el otro prejuicio por lo atractivo, lo que nos agrada, la belleza. A veces creemos que eso es lo más correcto. Esto nos habla, por ejemplo, de la gente atractiva. eh, y nosotros ya tenemos ciertas atribuciones positivas hacia esa gente. Por ejemplo, contratamos una catedrática, digamos, atractiva y creemos que ella va a venir y va a impartir las clases de una manera correcta y que sabe mucho solo por su atractivo. Pero en el sí, camino nos damos cuenta que no es muy buena, que no es muy responsable, que no es cumplida, que no le da retroalimentación a sus alumnos, que no conoce mucho, pero tal vez nosotros inicialmente creíamos que sí iba a ser buena para dar las clases, ¿verdad? sí, es correcto. Tenemos el prejuicio por la semejanza, la atribución a que nuestras propias motivaciones a la conducta de alguien más. Esto es, Como, perdón, perdón, Roberto, es que es Osberto el que está mandando mensaje. ¿En qué reúne? Sí, perdón, Roberto, sí. sí, ya casi terminamos, solo tenemos este prejuicio por semejanza. Eh, Esto es pensar que todos piensan como nosotros, que todos tienen el mismo criterio, que todos se van a conducir así como nosotros. Creemos que todos están pensando lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta quedarme en mi trabajo, horas extras, y yo pienso, bueno, a todo el mundo aquí le gusta lo mismo y todos quieren colaborar más de la cuenta, y tal vez no es así, ¿verdad? Tal vez hay personas que les gusta salir más temprano, salir corriendo o cumplir con lo básico en su trabajo. Entonces, no todos van a pensar como nosotros. Correcto. Pues prácticamente hasta aquí llegamos con los temas de hoy. Joaquín, no sé si tiene algún comentario adicional. No, Roberto, agradecerle pues el tiempo que se ha tomado y la muy buena y profesional presentación que nos tenía. La verdad que está, como le digo, la comunicación, a pesar de que la practicamos, en lo personal yo no la había desarrollado textualmente y es bien interesante, ¿verdad? Empezar a escudriñarla. Correcto, Joaquín. Muchas gracias a usted también por su participación. Y pues siempre estamos en contacto, ¿verdad? Me pueden escribir a mi dirección de correo o al chat. Y pues los espero en la próxima reunión, ya en 15 días sería nuestra próxima reunión. Sí, en efecto, Roberto, le deseo lo mejor para todas estas semanas y bueno, para su vida también. Muchas bendiciones y que todo vaya muy bien. Gracias igual, Joaquín, que tenga una feliz noche y siempre estamos en contacto. De acuerdo, y la próxima vez ya sabe, ¿verdad? Hábleme, le paso dejando a ese un par de pupusas. Muchas gracias, yo le Solo cuento me cuando. dice si son de queso o de chicharrón. Muchas gracias, yo siempre le cuento. Un gusto, Roberto. Mucho gusto, que tenga feliz noche. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches.